tutor y compañeros. Mi nombre es Maciel Calderón Reyes, estudiante de segundo semestre del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, SEAD Valledupar. El día de hoy voy a desarrollar el paso 5, construyendo un producto del curso de lengua materna. El tema de estudio en esta ocasión corresponde a las renovaciones de la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria. Antes de abordar el tema general del video, se hace necesario definir primeramente qué es la gramática. Pues bien, la gramática de una lengua es un conjunto de reglas y principios que determinan el modo cómo se combinan las unidades de dicha lengua para formar unidades lingüísticas mayores. Es importante tener en cuenta que son muchos los tipos de gramática que han surgido a lo largo de la historia. Según la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia, se pueden destacar los siguientes. Primero, gramática sincrónica. Este tipo de gramática estudia las características de una lengua en un momento determinado, sin importar su evolución tras los cambios realizados. Por otro lado, tenemos la gramática histórica. Esta gramática, al contrario de la sincrónica, se preocupa por la evolución histórica de la gramática de una lengua con el fin de observar y detallar los cambios que ésta sufre con el paso de los años. También tenemos la gramática descriptiva, que se ocupa, como su nombre lo indica, de realizar una descripción de la organización de las unidades mínimas que forman palabras y oraciones. También tenemos como cuarto lugar la gramática normativa. Esta gramática establece un conjunto de reglas para el uso correcto de la lengua. Es decir, establece previamente lo que está bien y lo que está mal. Como quinta medida tenemos la gramática teórica. Esta gramática se ocupa del lenguaje en general más que de un lenguaje individual. Y por último, la gramática escolar o la gramática pedagógica, que tiene sin duda una orientación didáctica en la enseñanza. Ahora pues bien, después de haber visto los tipos de gramática mencionados anteriormente, surge la pregunta con respecto a qué tipo de gramática debe enseñarse en las escuelas de secundaria. Para darle respuesta a la pregunta anterior, debo decir que el tipo de gramática que se debe enseñar o impartir en la escuela de secundaria debe ser la gramática didáctica, puesto que esta clase de gramática utiliza recursos mucho más lúdicos que facilitan el proceso de aprendizaje en el estudiante. Adicionalmente, le permite al aprendiz reflexionar sobre los usos que hacen de las estructuras sintácticas partiendo del conocimiento innato e intuitivo que ya posee, y da lugar a un entrecruzamiento de teorías, en el que el estudiante participa y se convierte en una parte activa en el proceso. Por último, las actividades que se desarrollan deben propiciar la reflexión metalingüística por parte del docente, es decir, que en este punto el rol del docente es de suma importancia en la enseñanza, ya que es él quien propone los puntos de partida para que el estudiante cuestione su saber hacer y pueda alcanzar de esta manera u obtener un saber científico. Por otro lado, es necesario definir la importancia y aclarar la importancia que ha tenido la implementación del proyecto del manual de gramática en la escuela secundaria para ser ejecutado en las clases. Ok, este manual se implementa tras la necesidad que tenían los profesores de bachillerato desde hacía algún tiempo determinado, en el cual ellos indagaban sobre la posibilidad de unificar criterios a la hora de enseñarle a los alumnos. ¿Ya? Este tipo de gramática tuvieron una especie de libro como cabecera o como modelo para ser consultado en el momento de evacuar sus dudas. Es decir, que este manual de gramática, junto con el trabajo de la nueva gramática del español, de la RAE, tuviera una aproximación a una gramática didáctica en renovación. En este orden de ideas podemos decir entonces que la nueva gramática, el manual de esta implementación, surge tras la reflexión sobre la lengua, que debe ser el objetivo central de la clase de gramática, y viene como una propuesta para darle solución a las necesidades de una comunidad educativa en particular. La nueva gramática. La nueva gramática, por su parte,
Es una gramática cognitiva que se desarrolla en el órgano del lenguaje y por lo tanto se constituye genéticamente y se denomina intuitivamente una vez que ha sido activado en los primeros años de vida del individuo. Dicho de otra manera, este conocimiento incorporado genéticamente es el saber hacer que servirá de base para alcanzar el conocimiento o saber científico, como lo mencioné anteriormente. La nueva gramática pone en claridad de manifiesto que la norma de corrección no la proporciona un solo país, sino que tiene un carácter policéntrico y combina la tradición gramatical con los conceptos fundamentales de la investigación actual. Principales contribuciones de la nueva gramática de la RAE. La gramática tradicional propone un estudio de palabras basados en la clasificación de las palabras mayores, como sustantivos, verbo, adjetivo y adverbio, preposición, y palabras gramaticales. Mientras que la nueva gramática, como lo mencioné anteriormente, utiliza la descripción gramatical basada en la intuición del hablante y se caracteriza por ser un modelo mucho más flexible y sintáctico. Ya por último voy a hablarles sobre los núcleos de aprendizaje prioritarios, basados en la enseñanza de la gramática en la secundaria. Primeramente, voy a tocar la comprensión y la producción oral. En el aula donde hay un espacio para diversas conversaciones, el cuchicheo, el intercambio, la duda, las objeciones, se crea un clima que permite que los chicos o los estudiantes desarrollen su oralidad. Sin embargo, sabemos que la abundancia de intercambios no basta. Es también fundamental que el docente intervenga en ese proceso para atender el grado de participación del estudiante, a la comprensión que va alcanzando y a la calidad de sus producciones. Es importante que el docente participe en este proceso, dándole al estudiante unos mecanismos de enseñanza como por ejemplo las entrevistas, las exposiciones orales, las conversaciones, etcétera, donde él va a ir despejando y va a ir desarrollando esas habilidades. En segundo lugar, tenemos la lectura y la producción escrita. En la secundaria no se pretende abandonar ciertas prácticas habituales que se aplicaban en primaria, sino que el docente de secundaria se convierte en un lector entusiasta, en que cada acto de lectura pone en juego toda una pasión, a tal efecto que el docente selecciona textos de interés y actividades para que los chicos pongan en juego distintas estrategias lectoras, que hagan uso de las bibliotecas, el uso de biografías y lenguas. En tercera medida, en relación con la literatura. A través de ella, los chicos o los estudiantes entran en contacto con otros mundos posibles, aquellos que habilita el universo de la ficción. En este tipo de propuestas para la enseñanza tenemos los relatos de aventuras, los cuentos, teatros y las historietas. Es decir, que los estudiantes habilitan el universo de la ficción y otros modos para percibir el lenguaje a través de la literatura. Y por última medida tenemos en relación con la reflexión sobre la lengua. En síntesis, enseñar lengua en segundo grado en bachillerato implica una reflexión sobre la lengua, es decir, el sistema, norma y uso, y los textos. Es decir, que en el proceso que se involucran un conjunto de saberes que tienen como rasgo común el hecho de poner el lenguaje como los sonidos, las palabras, las oraciones, los textos, la situación de comunicación es un lugar que es objeto de conocimiento y de reflexión. Entonces, ¿qué tenemos? Que la importancia de enseñar gramática en el bachillerato, en la secundaria, implica una reflexión sobre la lengua, ¿ya? Porque esto involucra todos los procesos que hemos mencionado anteriormente, saberes, y pues van a mejorar y van a obtener un mejor conocimiento a través de la reflexión. Muchas gracias.